Muy buenas noches, amigos, amigas del Fútbol Sala Aragonés. Bienvenidos a un nuevo programa de 40 por 20. Ya veo que navideño, porque me han colocado los motivos navideños, nuestro amo de las máquinas, el señor Jandro. Y primero, agradeceros a todos vosotros y vosotras lo que estáis haciendo crecer el canal. Es extensible de todo el equipo. Queríamos daros las gracias y seguimos siendo ambiciosos, ¿eh? Ya hemos conseguido la apostilla de los 500, pero queremos más, queremos mucho más. ¿Por qué? Porque de esa manera la voz del fútbol y del futsal aragonés llegará a más rincones y a más gente, que es lo que venimos haciendo temporada tras temporada. Sin más dilación, vamos rápidamente con la primera y la segunda división con Rafa Beltrán. Buenas noches, Rafa. A ver que te tienes automuteado. Ahora, buenas noches. Buenas noches, Francho. Sí. Buenas noches, amigos. Nunca puede fallar, ¿eh? Siempre te Hemos hecho ahí, siempre hay alguna cosilla. El gazapo siempre hay alguna cosilla, pero bueno. Lo importante es seguir adelante. Eso es lo que hay. Efectivamente. A ver, cuéntame, ¿qué ha pasado esta jornada? Algunos hemos tenido información directa porque le pusimos voz a uno de los encuentros, pero derrota dura, de Entre Ríos Zaragoza. Pues sí, empezamos con Entre Ríos hoy. Pues Entre Ríos caía derrotado ante el Heredia 21 Málaga por 6-2 en un partido en el que, bueno, pues la verdad es que el resultado es más abultado de lo que se mereció el conjunto de Alfonso Rodríguez. Victoria del conjunto malacitano, que se puso muy pronto con 2-0 antes del descanso, con un gol de Alberto Inés y otro de Jorge Tahuenca. Empataban a 2, pero tras el descanso en la segunda parte, unos minutos de desconexión del conjunto de Alfonso Rodríguez hacía que le dieran la vuelta el conjunto de Tete, y Miguel Ordóñez y un gol más que anotaron fue el 5-2, y aunque el equipo aragonés con el juego de 5 intentó recortar distancias, al final se amplió, se colocó el 6-2, un resultado, lo digo, un poco abultado. También, bueno, la lesión de Molina, que tuvo que jugar David durante bastante rato. Esos minutos de desconexión fueron muy difíciles de solventar para el conjunto zaragozano, que caía derrotado por ese 6-2. Le vamos a preguntar también a nuestro hombre del futsal, con la pata chunga, Héctor Brau. Buenas noches. Desmuteate. Buenas noches. Oye, pero ¿qué pasa hoy con los micros? No lo sé, eso lo sé. Nada. Debe de ser el elfo navideño. El elfo navideño. Cabrón, básicamente. Eso es. Que te quería preguntar por cómo estás viendo a Entre Ríos. Como vulgarmente se dice, a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Ahora, pues esa lesión de Molina que se une a la lesión del Caspolino, que no ha podido ni siquiera vestirse de corto esta temporada, y también va a afectar al equipo de Segunda División B. Sí, porque al final, pues bueno, creo que además el Entre Ríos tenía ahora 2-3 jornadas en las que pues se podía llegar a enganchar a la parte alta de la clasificación, y digamos, por así decirlo, que se ha quedado en tierra de nadie, ¿no? Se ha quedado ahí con 14 puntos estancado, no va ni para arriba ni para abajo, y bueno, pues parece que se repite la película de la temporada pasada, ¿no? A estas alturas se quedaba prácticamente la enfermería a tope del Entre Ríos Zaragoza el año pasado, y se repitió otra vez la historia con además lesiones pues que no son nada beneficiantes para el conjunto de Alfonso Rodríguez, ¿no? Pues bueno, tendrá que sacar esa casta y esa garra que tiene el Entre Ríos para afrontar estos varapalos que se está llevando muy injustamente, porque además creo que todos teníamos muchas ganas de ver este año a Entre Ríos en la parte pues más alta de la clasificación, y todo apuntaba, ¿no? a ello. Con la confección de la plantilla pues se garantizaba una plantilla más larga que la temporada pasada, pero al final pues con estos contratiempos y estos reveses no se puede luchar, ¿no? Al final es lo que hay, y con estos bollos hay que ganar hasta final de temporada. Haciendo así recopilación, Rafa, ¿cuánta gente tiene ahora en la enfermería Entre Ríos, Zaragoza?
Bueno, ha ido recuperando gente, tiene a Fernando Ford, que al final ha estado ya desde el principio, Claudio, Fran lo acaba de recuperar el equipo, se ha ido acumulando unas cuantas lesiones y bueno, pues al final, y sobre todo de jugadores importantes, porque a eso le está sumando muchos minutos, incluido también la Copa del Rey, que también fue exigente. La verdad es que se están acumulando y bueno, pues al final es que si juegas muchos minutos esos jugadores tienen más capacidad para lesionarse. ¿Quién recupera en este encuentro? Yo creo que en estos momentos, yo creo que Fernando no, de momento no se va a recuperar. Claudio, yo creo que quizás lo tengo que consultar porque tendría que hablar con el jefe de prensa y con el club, pero yo creo que todavía no está para esta semana. Lo que sí creo, y hay rumores de que dentro de poco alguien que a ti te gusta mucho, que es Iván Romero, yo creo que será, creo que dentro de poco jugador del club y volverá a estar en la pista, que será necesario porque uno de los hándicaps del equipo de Alfonso Rodríguez yo creo que es el gol y Iván yo creo que le va a dar eso que le falta. Hombre, Iván, no sé tú qué opinarás, Héctor, pero para mí es un jugador diferencial, ya no solamente en Entre Ríos, en cualquier otro club. Sí, al final yo creo que es un jugador diferente, ¿no? Aparte de tener un gran físico, una gran condición física, pues también pues por lo que a él se dedica, pues creo que eso pues le suma mucho, ¿no? Para Entre Ríos, y creo que si es así como dice Rafa, lo va a notar y va a ser un buen sufle de oxígeno para Alfonso Rodríguez. Es un fichajazo porque recupera a un jugador que ha sido bandera de Entre Ríos, una pieza fundamental y aparte jugador con mucho gol, con mucho trabajo de cara a espaldas de la portería, y es una extraordinaria noticia si está recuperado el volverlo a ver de corto en la catedral. La historia es qué pasa con los hermanos, que tenemos a uno sí que lo tenemos jugando, el otro lo tenemos todavía lesionado y también se nota mucho en Entre Ríos. Sí, Fran ya el otro día ya volvió a jugar, pero bueno, pero no todavía, pues eso que empiezas con alguna limitación, ¿no? Que todavía, pues bueno, el primer partido siempre te miras un poco a ver cómo te encuentras, todos esos esfuerzos y tal, y entonces está todavía pendiente un poquito pues de esa mejora, esa recuperación, pero ya el otro día ya jugó Fran, ya se notó, la verdad, y la verdad es que bueno, estos lesionados que dentro de poco dejarán de serlo, se notará mucho para el conjunto de Alfonso Rodríguez. Héctor, vamos con Guanapís, que hizo los deberes y de qué manera. Sí, al final, pues bueno, creo que estas victorias son las que hacen, ¿no? Que un líder pues sea sólido y tenga esa garantía, ¿no? De solidez, de estar arriba. Al final, Unión África Ceutí es el colista, ¿no? De esta segunda división, pero al final, pues creo que Guanapís estos partidos son los que tiene que aprovechar y sacar el máximo rendimiento de todos sus jugadores, ¿no? Enseguida se puso el partido de cara para el conjunto de Jorge Palo, se llegó a poner hasta en un 3-0 en el minuto 12, luego en la siguiente jugada pues prácticamente recortaba distancias el Unión África Ceutí, pero luego pues ya fue un monólogo y bueno, pues hasta llegar hasta ese 6-2 que marcaba en el minuto 34, el 6-1 que marcaba Adrián Ortego, que por cierto marcaba un hat-trick de nuevo con la camiseta de Guanapís, pues bueno, pues cerraba esa goleada para continuar líder una semana más. Ojalá, ¿no? Que hubiera hecho pues ese favor el Entre Ríos y hubiera ganado o empatado en el Málaga, pues para aumentar un poco más la ventaja de Guanapís, pero bueno, yo creo que está haciendo las cosas bien. Necesitaba una victoria así contundente también y bueno, pues esta semana veremos, a ver, tiene otro partido pues a priori complicado porque visita la pista del Levante y tampoco es una pista donde se pongan las cosas fáciles, pero bueno, creo que esa velocidad de crucero al conjunto de Jorge Palos le puede venir ahora bien para cerrar el año. Rafa. Yo al equipo le veo muy sólido, es un equipo equilibrado, en defensa muy bien, es el equipo menos goleado. Para mí, aparte de todo eso, la profundidad de banquillo cada día es mayor, se están metiendo. El otro día hubo un momento en el cual Jorge dio cancha a todos los jugadores como David Marín,
Saúl Viñals, que jugó, Óscar Andreu, Pedro Altaba, Miguel Laoz, que metió un golazo espectacular de picadita, que estas oportunidades para la cantera son muy importantes. La profundidad de banquillo, aunque desgraciadamente tenemos la lesión de Quique que se ha lesionado, que la han operado hoy, además. Sí. La han operado hoy. Es una baja, yo creo que importante, pero en breves Mateus Lustosa también se sumará al equipo, con lo cual yo al equipo le veo muy bien y le veo para afrontar esta final de la primera vuelta y el comienzo de la segunda, de verdad, de una manera muy buena. Pues si os parece, le vamos a preguntar a nuestro protagonista, que está teniendo pues una actuación muy, muy destacada esta temporada con el conjunto aragonés. El pibe Brasesco. Buenas noches, pibe. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ahí lo estoy escuchando un poco. Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, a mí que me toca, no te voy a decir habitualmente, pero sí muchas veces ponerle voz a vuestros encuentros. Sí que en el primer partido yo comentaba en Aragón Deporte que se había notado un cambio muy importante en ti, que veíamos al Brasesco que nos dijeron cuando fichaste en invierno para enrolarte en esa primera división tan desastrosa, ¿no? Una campaña que fue muy desastrosa. Se te ve muy enchufado, tanto fuera como dentro de la cancha. Bueno, sí, es un poco como lo dijiste vos. Siento que al principio es un poco difícil el cambio, quieras o no, el cambio es grande para nosotros que venimos de tan lejos, de una liga de otro nivel, de otro totalmente distinta. Se nos hace un poco difícil la adaptación, pero con el tiempo yo sabía que las cosas iban a salir y bueno, gracias por el cumplido. Ahora, Héctor. Mira, hola, buenas, Juan. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viendo al equipo, ¿no? En esta vuelta, después de descender la temporada pasada a la segunda división otra vez? Parece que habéis cogido, como decía antes, esa velocidad de crucero, que importante, ¿no? Es para vosotros el sobre todo, pues consolidaros como líderes y sobre todo, pues victorias como la del sábado que hacen fuerte al equipo y al vestuario. Sí, un poco lo que marcás vos. El año pasado nos tocó descender. Creo que fue un golpe duro para todos, más que nada los que ya estaban hace un tiempo acá. Pero bueno, ni bien terminó el torneo, ya estaban pensando en volver a ascender. Armaron, yo creo, una plantilla como para pelear ahí arriba. Siempre que tengo la oportunidad lo remarco. También le dieron el espacio a los más jóvenes, como también escuché ahí que estaban diciendo, que creo que eso es fundamental, porque los más jóvenes hoy en día están teniendo el lugar, creo que merecen y ayudan mucho a la plantilla. Así que nada, es una situación que creo que no es casualidad, porque lo elaboramos un montón. Así que nada, muy contento con este presente, pero nada, todavía no ganamos nada, no hicimos nada, esto recién arranca y nada, tenemos que ir paso a paso. Eso es, creo, lo más importante. Yo, Juan, una de las cosas que me has hecho en falta en el fútbol sala es el 1 contra 1, cosa en la que tú destacas. Yo cuando te veo coger el balón en banda y en las dos últimas jornadas, por ejemplo, has cogido el balón en banda, has superado a tu defensor y en Martorell, por ejemplo, marcaste gol, pero el otro día se la diste a Samu. ¿Qué haces? ¿Qué haces para amagar ahí al defensor y salirte con la tuya y salir por banda? ¿Cómo lo haces? ¿Qué piensas en esos momentos? Creo que lo más importante de todo es la confianza. Un jugador con confianza puede hacer cosas totalmente increíbles. Y desde que llegué acá, el primer día, esa confianza siempre estuvo. Y es lo que me da la tranquilidad de ir para adelante. No siempre las cosas salen bien, creo que soy uno de los que más pelotas pierdo. Pero bueno, de vez en cuando salen bien las cosas y bueno, puede ser determinante para hacer un gol, una asistencia o que el equipo gane, que creo que es lo más importante. Pero si te tengo que decir algo ahí, nada, dejo que fluya un poco la situación, veo un poco con el defensor cómo viene, qué me viene tapando, ¿viste? Espero que me tire un poco la pierna y voy viendo a ver cómo lo puedo engañar, ¿viste? O cómo le puedo ganar la posición. Pibe, algo
que creo que desde mi humilde opinión, y viéndote todos estos partidos, tanto cuando estaba ahí de speaker como ahora en la tele, a veces te puede, como decimos en aragonés, la rasmia, la intensidad. Ha habido partidos que joder, que tú solo te has salido, tío. O sea, por ejemplo, el primer partido de Burela, si hubiera bajado a la pista te habría matado ese día directamente. Pero el otro día, con un partido que estaba muy resuelto, también te vi muy intenso con el árbitro. Y ya sabes tú cómo funcionan los árbitros. Hay árbitros que son muy dialogantes y tal, pero precisamente la pareja del otro día, sobre todo el colegiado, el que yo cariñosamente le digo el Panqui 10, no es precisamente un árbitro muy dialogante. Y digo, ya verás tú cómo nos deja con 4 otra vez, y entonces sí que bajo y lo mato. Sí. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo quieres o cómo Jorge te va a hacer trabajar eso, esa intensidad? Escuché un poco ahí lo que comentaba en el partido, porque después lo vi al partido y me causaba mucha gracia, pero es una realidad. Nada, lo que te decía un poco, que nosotros estamos un poco acostumbrados allá en Sudamérica, más precisamente en Argentina, mucho juego con los brazos, ¿viste? Lo permiten mucho, que acá no lo permiten tanto, y está bien que así sea, pero sí, a veces las revoluciones se me pasan y nada, pasan esas cosas, ¿viste? Que lo estoy trabajando, lo trabajo día a día. A veces sale mejor, a veces sale peor, pero es un constante trabajo conmigo mismo de entender hasta dónde, también como vos decías, hasta dónde el árbitro te lo permite. Entonces es eso un poco, ir trabajándolo y tratando de que no se te pase de revoluciones, porque como vos decís con Burela, que quieras o no, fue un momento que nos hizo mal al equipo, básicamente. Así que nada, lo estoy trabajando y creo que voy mejorando muy paulatinamente. Con el inicio de liga que hubo, pues igual un poco confuso, ¿no? Pues porque pues creo que se esperaba sobre todo más del equipo las primeras jornadas, puesto pues que al final un recién descendido siempre es aspirante, ¿no? A volver a la categoría, a la máxima categoría del fútbol sala español, y más pues con la afición, ¿no? Que aquí en Zaragoza y en Aragón al fútbol sala. Aparte de eso, como veis el siglo XXI, yo he estado un par de veces esa temporada y sí que noto el ambiente un poco frío. Quizás se note esa presencia más de público a la hora pues de meter presión, ¿no? Sobre todo pues en partidos donde se complica la cosa, sobre todo pues con Melilla, ¿no? Que luego al final pues con la remontada el público se calienta un poco más, pero sí que es verdad que yo noto que está un poco frío el pabellón. Quizás ese descenso ha dejado un poco frío el ambiente de fútbol sala con respecto al año pasado. Sí, realmente yo me tocó vivir la segunda parte de la temporada pasada y siento que el año pasado no sé si claramente no logramos captar mucha gente para que vaya, para que nos siga, pero para serte sincero, este año con el tema de las promociones, con el tema de esto, de los tickets, de la gente, de lo que están trabajando también en el club atrás para poder que vaya más gente, también nosotros somos conscientes de que nosotros también tenemos que hacer un buen trabajo para que la gente vaya. Entonces, a lo que voy es que siento que este año cada vez está yendo más gente, cada vez hay más nueva gente que se interesa en el deporte, en el club, y eso creo que está bueno, porque hace que el fútbol sala crezca, que creo que es lo que queremos todos. Mira, antes de que te haga la pregunta, Rafa, nos dice Idescont, a ver, pibe, nosotros esto lo hacemos en multicanal, o sea, tanto en YouTube como en Instagram, como en Twitch, o sea, rula a la vez en los tres. Y nos dice Idescont, que es uno de nuestros más fieles seguidores, dice: a mí Juan me parece un jugador de primera, es un lujo poder contar con jugadores de su nivel en Zaragoza y en segunda. Mucha magia. Muchísimas gracias. La gente, la verdad que de Zaragoza me hace sentir mucho el cariño, y nada, siempre que tengo la oportunidad también agradezco y digo lo bien que me siento acá. Así que bueno, muchísimas gracias. Yo ahora quería ir un poco a lo que es la competición, a lo que es cómo vemos ahora la competición. Y para mí está dividida ahora en 3 grupos. Están los 6 primeros que van a optar a ascenso y
Y el playoff de esos 6, entre Guanapix, Málaga, Elegido, Móstoles, Ibiza y Pinatar, ¿tú cómo ves? ¿Quién ves al rival más fuerte para el tema del ascenso directo? ¿Y crees que va a ser difícil también para el playoff? ¿Va a ser la lucha muy complicada? Yo escuchaba un poco lo que hablaban antes y siento que los partidos, creo que, o los equipos que marquen una tendencia van a ser los que ganen los partidos con los equipos de abajo. Los que dejen menos dudas en esos partidos y los que dejen menos puntos ahí. Porque bueno, con los de arriba puedes ganar uno, puedes empatar uno. Hay situaciones que pueden llegar a pasar, pero siento que si realmente estás para ascender o para jugar un playoff o para meterte en la lucha, son los que realmente en los partidos que juegues contra los, se podría decir de abajo o en mitad de tabla para abajo, dejen menos puntos en el camino. Más allá de eso, la verdad que creo que quedan 4 fechas para que termine la primera vuelta. Nos hemos enfrentado a casi todos los rivales. A mí poner el primer partido, no sé si fue por la preparación o porque todavía no nos estamos conociendo mucho, pero Burela me gustó mucho la manera de jugar. En Málaga ya también, la verdad que juegan muy bien. La hemos pasado bastante mal. Bueno, el Colo también lo mismo. Siempre que jugamos contra ellos lo hacen muy bien, así que es un gran rival. Y creo que eso también, lo que decían ustedes un poco, el Giro también lo hace bien, allá nos costó bastante. Creo que hay 6, 7 equipos que pueden estar ahí arriba como para pelear un playoff, para pelear un ascenso, para pelear un campeonato. Y creo que nosotros somos uno de ellos. Quizás esta liga, como bien dices, pibe, te la puedes dejar con los equipos de abajo. Hay mucha igualdad. De hecho, por ejemplo, avanza Jaén, pues bueno, costó con Unión África Ceuti. Si miramos nombres, hay jugadores muy veteranos que tienen el culo pelado de jugar en primera división. Y al final lo que hablamos, ¿no? Son dinámicas que, pues como por ejemplo, fíjate el Colo, ¿no? El Colo empezó muy bien la temporada y por desgracia las lesiones lo están lastrando. Tema de lesiones, ¿cómo se está afectando? Porque habéis perdido, pues en el caso de Óscar, que es, bueno, pues capitán general dentro del equipo, es una pieza fundamental, ¿no? Tanto fuera en la pista como dentro en el vestuario. Y luego también por el pobre Quique, ¿no? que nos sorprendía con esa lesión, que hoy ha sido recién operado y que creo que habéis sido una cuadrilla, ¿no? A darle ánimos y a darle mimos, a darle cariño. Fuimos un rato, pasamos hoy a verlo. Primero, bueno, lo de Oscar, una tristeza terrible, porque como lo dijiste vos, es una pieza fundamental dentro del vestuario, más que nada. Así que nada, en el momento que se lesionó fue encima una situación un poco, no sé, media rara de juego. Y nada, muy triste, la verdad, cuando nos lo comunicó, nos pegó bastante al grupo. Y bueno, ahora lo de Quique también, porque lo venía haciendo bien. Y también una lesión de esa magnitud es difícil. Es difícil. Pero bueno, nada, como compañeros, nuestro trabajo creo que es tratar de hacer lo mejor que podamos, tanto por el club y ahora también por ellos. Y como lo dijeron ustedes un poco, la verdad que la plantilla es bastante larga y hay una competencia interna que creo que es lo más importante y lo que todos los entrenamientos nos estamos matando para ganarnos los minutos y eso hace que crezcamos como equipo. Así que nada, muy triste por mis compañeros, porque quería compartir un poco más con ellos adentro de la cancha, pero a su vez, bueno, tratando de sacar fuerzas de ahí como para seguir lo que resta del torneo. Bueno, yo final... para terminar le quería, perdona Héctor, quería preguntar una cosa y luego la última de Héctor. Tú, a todo argentino le tenemos que preguntar si eres de Boca o desde River. Tú como exjugador de Boca, eres de Boca, ¿no? Entiendo. No, yo no soy hincha de Boca. no soy hincha de Boca. La verdad que, bueno, que simpatizo. Jugaste también en Gimnasia y Esgrima, ¿no? Jugaste también en Gimnasia y Esgrima. Jugué en Gimnasia, jugué en Boca, pero soy hincha de San Lorenzo. De San Lorenzo.
Bien elegido, bien elegido. Bien elegido. Lorenzo Almagro. De Iker Muñain, que fue hace Sí, poco. sí, se fue hace poco, sí, además allí. Sí, Del de equipo Iker. del Papa, que para descanse. Exactamente. Exacto. Del Cuervo. Sí. Pero bueno, sí, me tiran un poco los colores de Boca porque, bueno, estuve ahí, estuve jugando un poco. Nada, para terminar, yo lo comentaba antes antes de que entraras a la entrevista. Quizás, además lo has nombrado tú ahora y creo que es importante. Creo que la Guanapix se tiene que hacer fuerte en pistas, pues como ejemplo este sábado en la pista de Levante, pues que es un equipo que es muy rocoso en su casa y cuesta mucho ganar. Ahí es donde hay que hacerse fuerte y vosotros creo que lo compartís también, que lo has nombrado antes, que creo que el peligro está en equipos de la mitad tabla para abajo, que quizás no tengan esa presión de estar arriba. Ahí es, ¿no?, donde tienes que hacerlos fuertes y realmente hacer ese liderato va a ser fuerte, hacerse fuerte en estas pistas, pues como Levante, Jaén, pistas que van a ser complicadas para mantener ese liderato. Sí, sin duda. Opino igual que vos. Tenemos que ir a Ibiza todavía, que va a ser complicado. El viaje, jugar allá, ya vinieron acá y un partido complicado. Lo hacen muy bien ellos también. Tenemos que ir a Melilla todavía, que tenemos otro partido complicado. Lo mismo con Jaén, como decís. Nos quedan partidos bastante chungos, bastante difíciles. Pero bueno, entiendo que nos estamos preparando para esos momentos también. Así que, como siempre digo, con muchísimas ganas de afrontar lo que queda del torneo, con muchísima responsabilidad la que tenemos. Así que nada, por el momento muy contento de también estar viviendo esto. Viste que el año pasado llegué acá y no tuve la oportunidad de competir mucho, lamentablemente. Y vivir esto hoy en día, la verdad que me pone muy contento. La verdad que me hace muy feliz. Pues Juan Brasesco, pibe, ojalá te pueda decir muchas veces lo de vamos pibe, porque eso será una gran señal para el Guanapis y que ha sido un placer tenerte aquí en 40x20, que esperemos que sea la primera de muchas, pibe. Bueno, muchísimas gracias a todos, la verdad que programas como estos le hacen bien a todos porque es una difusión constantemente y como dije antes, creo que estamos en una lucha todos juntos para que el deporte crezca, así que nada, se recontra agradece. Y bueno, cuando quieran, no sé, no sé si van al pabellón, no sé, vamos mucho. están invitados todos. No, vamos así mucho. Buenísimo. Así que bueno, nos vamos a estar viendo pronto. Pues un abrazo, pibe. Un abrazo. Vaya bien. Hasta luego. Un crack Un crack, la verdad. Un crack, lo que ha crecido esta temporada es una pasada y se nota que está a gusto y lo que habla es la competencia, ¿no? La competencia que va a haber en ese equipo es importante. Bueno, vamos a repasar horarios, Héctor. Sí, los horarios de esta próxima jornada, la jornada número 12 ya de esta segunda división. Como he dicho antes, el Guanapix viaja al pabellón del Levante, Unión Deportiva, el sábado a las 6:30 de la tarde. Un desplazamiento, pues que como he dicho, será complicado, ¿no?, ganar en la pista de Levante. Son estos partidos los que creo que es donde tiene que hacerse fuerte el conjunto de Jorge Palos y mantener ese liderato. Y Entre Ríos, por contra, pues que jugará también el sábado por la tarde en el pabellón de la Granja a las 7 de la tarde frente a Burela. Un partido que creo que pues dos equipos que están en la zona media que tienen que conseguir una victoria, pues sobre todo Entre Ríos para reengancharse, ¿no?, a esa zona media alta de la tabla y cumplir con las aspiraciones que había de principio de temporada. Pues esta semana, amigos y amigas del futsal aragonés, no pongo voz a ninguno de los dos partidos. Bueno, las cosas pues, del overbooking deportivo que tenemos un fin de semana. Que pides mucho, Francho. Una lástima. Que coinciden los partidos. No, es que te llamarán muchas cosas, muchas actividades, claro, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Vamos con la primera división. ¿Qué me contáis? Pues sí, vamos a empezar primero por la Copa del Rey, que se disputó esta semana. Y la verdad es que este año la Copa del Rey, los equipos se la han tomado muy en serio. No hay ningún equipo que no sea de primera división.
Y la verdad es que no hay ningún tapado, no hay ningún tapado, no hay ninguna Antequera, ni ningún Betis, ni nada. Y la verdad es que en los octavos de final, pues nada, pasaban los 8 equipos, son de primera división, pasaba el Pozo del Murcia, el Barça, Jaén, Ribera de Navarra, nuestros amigos de Ribera de Navarra, que vencieron 4-5 al Melistar. Sufriendo como perros. Sufriendo. Que vi yo el partido, sufriendo como perros. Sufriendo. Y bueno, pues Jimmy Cartagena, Inter Movistar, que ganó a Palma Futsal en los octavos de final, Noya y el Valdepeñas, pues serán los 8 rivales, y los emparejamientos que se disputarán el 17 de febrero son el Pozo frente al Fútbol Club Barcelona, Jaén frente a Ribera de Navarra, Jimmy Cartagena frente a Movistar Inter y Noya frente a Valdepeñas. A partido único, siempre en el partido, en el campo del primer equipo que se ha nombrado, y la verdad es que va a estar muy bonito esa eliminatoria de cuartos de final con 8 equipos de primera y bueno, pues veremos a ver. El Pozo Barça, la verdad es que es un cuartos de final muy, muy fuerte, la verdad. ¿Os mojáis o no, Héctor? Yo creo que con la Copa del Rey de fútbol sala creo que está pasando como pasa ahora con la de fútbol, ¿no? Que se la toman muy en serio ya los equipos, porque al final es un título que te puede salvar una temporada, ¿no? Al final creo que se lo tomaban al principio pues como una competición un poco más pues de estar por casa, por así decirlo, y ahora creo que le dan esa importancia por el hecho de que al final te das cuenta que pues que aparte que está bien que se la den, porque al final es una competición que es muy, muy bonita, en la que pues clubes entran de segunda B, pues hay pues como pues enfrentamientos pues que pueden ser interesantes contra equipos menores, y creo que le dan esa importancia por eso mismo, ¿no? Porque al final puede ser un título que a los grandes les puede salvar una temporada. Y ya pasamos a la jornada de Liga que tenemos este fin de semana. Y la verdad es que la Liga llega a la última jornada de aquí de la primera vuelta, con todo por decidir todavía para la Copa de España, los 8 primeros clasificados. Hay algunos clasificados, el Pozo, Fútbol Club Barcelona ya están clasificados, pero el líder del Pozo pues visita la pista de Valdepeñas. El Fútbol Club Barcelona tiene un derbi regional nuevamente, porque en Copa del Rey también se disputó Industrias frente al Industrias Santa Coloma. Para mí el partido más importante de la semana es el que va a enfrentar a Palma Futsal y a Ribera, y me explico. Ribera de Navarra necesita salir del pozo, como sea, lleva 5 puntos, está a 6 puntos de salir del descenso, y Palma Futsal necesita ganar, porque si no gana, se jugaría el entrar a la Copa de España en la pista del Jaén la siguiente jornada, con lo cual sería súper exigente. Para mí es un partido clave para los dos, tanto para Ribera, para salir de esa posición de abajo, aunque suenan también que algún jugador también se va a marchar, está ahí algún poco al movimientos ahí en Tudela, pero es que están necesitados los dos, uno por Copa y el otro por salir del descenso. Tudela que no nos sorprende ya. O sea, ya después de verlo de la temporada pasada, cualquier cosa que pase en Tudela ya no nos sorprende. Pero bueno, pero quitará Chino, por ejemplo. Dicen que Chino se va a ir al Nápoles, a la Liga Italiana. Sí. Es que Chino es el tercer máximo goleador de la primera. Es que tú no puedes quitar. Yo entiendo, si te quieres salvar, no puedes quitar a tu jugador que lleva 9 goles en una temporada. Sí, así es muy difícil salvarse. Por mucho que traigas, a lo mejor no sé, no sé la planificación deportiva tampoco, pero bueno, a lo mejor el nuevo entrenador quiere otras cosas, no lo sé. Desde luego es una silla caliente. Una silla caliente, ¿eh? La silla de entrenador del Ribera es una silla muy caliente. Una de dos, o tienes que estar muy desesperado o los tienes que tener cuadrados para decir, no, venga, afronto este reto porque sé que lo voy a sacar. Ya veremos a ver que han ido coqueteando de hace ya tiempo. Sí, el año pasado, por ejemplo, la verdad es que David Zamorano duró 2 semanas. David Zamorano lo contrataron, duró 2 semanas. Volvió Capu, volvió otra vez la vieja guardia, salvaron al equipo con los fichajes que trajeron. Este año, pues había una idea de traer a Daniel Ibáñez con una plantilla muy buena, la verdad, para mí la mejor plantilla de los últimos años, pero Daniel Ibáñez no dio con la tecla, un exjugador de altísimo nivel y con experiencia como entrenador en algunos otros países. Pero ahora, pues bueno, Juanito también es un buen entrenador, es un entrenador con experiencia. Veremos a ver si le puede sacar partido a la plantilla de Ribera. Pero tienes que conocer la idiosincrasia del Ribera. Es que esa es la historia. Sí. Es conocer todo lo que hay alrededor. El ambiente, ¿no? Pues el club. Sí. El club tendrá su idiosincrasia personal. La verdad es que ir a jugar a la Caldera, ahí a
al Ciudad de Tudela es un lujo porque la verdad es que el ambiente, la gente lo vive mucho y es una pista de las que te gustan a ti, de las calientes. Sí, no, es canchera total, pero bueno. Eso es. Pues nada, eso es, chavales, nos vamos Muy con bien. el futsal femenino, ¿vale? Muchas gracias. Bueno. Hasta luego. Carlos Perena, desmuteate. No sé qué está pasando. El elfo. La mano negra. El elfo también. Aquí hay de todo. Manos negras, elfos, muelles que por ahí dicen ponle algo de tu música, un cacho de tu banda sonora, a ver si así lo relajamos un poco. O sea, porque el otro programa, venga a oírse muelles por ahí, que yo no sé qué. Me decíais que si era yo, digo, chico, yo lo oía también. Otra vez se oye el puto muelle. Me cago en la leche. ¿Otra vez? Otra vez. No soy. Igual son los peces que tengo ahí atrás, que están a oscuras. Castigados. Bueno, vamos con la jornada, una jornada donde hemos tenido pues, cal y arena. Pues sí, y goles, sobre todo en el primer partido de nuestros equipos aragoneses, que fue la visita del System Cars Avenida Aragón a la pista de Linyola, pues ahora actualmente la segunda peor pista a la que puedes ir, que es la del segundo clasificado, y bueno, pues el resultado 11-5. La verdad que el conjunto de Alagón, pues bueno, consiguió hacer 5 goles, si no recuerdo mal, fueron prácticamente de portero jugador, si no estoy muy equivocado, pero bueno, al final el conjunto catalán demostró por qué está en esa segunda posición y está luchando por la liga con el conjunto zaragozano del Guanapisal de Lis. Y bueno, pues es lo que hemos dicho, va a tocar sufrir mucho en esta liga al conjunto del System Cars Avenida Aragón y bueno, pues mala visita y bueno, pues yo creo que tampoco tenemos mucho que decir. Sí que tenemos algo que decir de Liñolá. Sí que hay que decir algo de Liñolá. Liñolá cuenta contaba con 2 jugadoras noruegas que estaban haciendo ahí el Erasmus en este caso con la Universidad de Lleida, y ya no están. Y una de ellas era la portera titular, que era una porteraza, y que la han perdido. De hecho, han fichado, porque me lo comentó Willy, que desde aquí le mandamos un afectuoso saludo y le damos la enhorabuena, porque se vuelve a sentar en los banquillos. Con Paniza. Eso es. Pues me comentaba que habían fichado a una ala brasileira, exjugadora del Zaragoza. Eso es. Creo que son 2 fichajes los que ha hecho Linyola, creo que son dos fichajes. Al final, si también tienes la economía para poder tenerlos, quizás eso también pues es lo que pueda lo que le pueda ocurrir, ¿no?, al System Cars Aragón. Sí, Carlos, pero lo que demuestra lo que demuestra es que presentan su candidatura oficialmente al ascenso. Liñolá, que lleva 2 temporadas en segunda división, junto con su primera temporada fue la temporada pasada y fue uno de los equipos también que llamó mucho la atención, ¿no? Y porque aparte es que Liñolá venía, creo que de ganar la liga en Cataluña o de quedar empates a puntos, pero por goles y todo, pues pasaron como primeras y ya a mí ya me contaron que era un equipo que tenía jugadoras de mucha calidad. Entonces, pues si tienes jugadoras de calidad que luego dan el salto a la segunda división y no desentonan y encima pues refuerzas el equipo, pues estamos viendo, ¿no?, un equipo recién ascendido prácticamente que está ocupando la segunda posición, pero podríamos hablar lo mismo de Entre Ríos. Entre Ríos Automatización ascendió la temporada pasada y estuvo en las primeras posiciones gran parte de la liga y fue también pues uno de los equipos revelación de la temporada. O sea que
Y yo lo que quería decir es que yo creo que llegará la victoria del System Cars Avenida Aragón. Yo creo que también se lo merecen, porque por juego no podemos decir que no juegan, sí que juegan. El problema puede ser o ese fondo de armario o sobre todo las fuerzas en la segunda parte, independientemente que en este partido fueron muy por detrás en el marcador durante todo el encuentro y ocasiones para ir por delante no tuvo, pero en otros encuentros, y que lo vimos en ese derbi aragonés contra Entre Ríos, estuvieron a punto de llevarse el empate, o si les llega a entrar los goles, se podían haber llevado la victoria, o sea que... Y competir contra un equipo como es el Entre Ríos, que es un equipo que lo estamos viendo que va una línea ascendente brutal. Hablando de Entre Ríos, ¿cómo quedaron las chicas de Molina? Pues victoria agónica, 1-2 en la pista de Chantrea, la pista navarra. La verdad que es una pista que es incómoda de jugar por el equipo que tienes enfrente, que es un equipo que te lleva siempre al límite y es un equipo que a mí siempre me ha gustado como equipo, pero nunca me ha gustado enfrentarme a ellas, sobre todo en su casa. Fuera, cuando venían a Zaragoza, yo me sentía muy superior al conjunto navarro, pero en su pista era complicado y de hecho, pues bueno, también fue como un minuto un poco loco porque se adelantó el conjunto navarro, la que hizo el empate, y no fue hasta casi los últimos 5 minutos que Pina dio el gol de la victoria. Quizás no fue el mejor partido del equipo, pero se lleva la victoria, ¿no? O sea, ya lo hemos visto, pero al final tienes jugadoras de mucha calidad y es lo que puede ocurrir, ¿no? Con jugadoras de calidad, que pues a lo mejor no tienes ese mejor día, a lo mejor no estás generando o no estás materializando lo que es materializado jornadas pasadas, pero te llevas los 3 puntos. Hombre, a ver, Inaco Pina lleva 13 goles en 12 partidos. Es que es muy buena jugadora. Y eso que el año pasado con Guanapis Aldelis no jugó mucho. No, y tampoco. Yo no sé, y cuando salió tampoco sé. La vimos muy colaborativa con igual el resto no estaba contenta, no lo sé. No lo sé si no estaba muy contenta. Ni idea. O sea, yo quizás Wii sí que sabría responder mejor a esta pregunta y seguro que nos está viendo y pues que nos ponga un comentario si quiere. Pero es una jugadora que tiene una calidad que ya la hemos visto, es una jugadora que ha jugado temporadas en primera división y al final esa experiencia... o con el paso de los años a lo mejor que puedas perder velocidad o puedas perder, pero al final el pozo en la pista lo tienes y le está dando mucho a Entre Ríos, ¿no? Entonces no sé qué diferencia puede tener de una jugadora de esta temporada a la temporada anterior. Entonces, oye, mira, también invito a Inaco a que la podamos entrevistar, que además es una chica majísima y que nos lo cuente ella. Vamos con Grupo Reciclarte César Augusta, que caía en casa y estuvieron ahí, ¿eh? Sí, la verdad que el sábado en el pabellón La Granja estuve con Eduardo, estuvimos viendo al Guanapis Aldelis, los dos sentadicos ahí en la grada y arreglando el mundo. Y ya me contó. Sí, porque además estábamos debajo tuyo. ¡Ay, debajo mío! Fui bueno, te podía haber mareado alguna vez y no te mareé. Pero bueno, ya me contó que para este partido que tenían muchas bajas, alguna por trabajo creo que tenía, pero otras tantas eran por la dichosa gripe que está pegando bastante fuerte aquí en Zaragoza. Entonces también me dijo que no le servía de excusa, o sea que ellos tenían que salir y que iban a salir a competir, y yo creo que es lo que hizo el equipo, salió a competir. Sí que es verdad que tenía pues a Rubí enfrente, que son las terceras clasificadas, es un equipo que la pasada temporada pues estaba en primera división y que es uno de los equipos que está llamado a luchar por ese retorno, ¿no? a la máxima categoría. Sí que es verdad que Rubí no se lo puso fácil porque es un equipo que tiene mucha calidad, pero es que el Grupo Reciclarte tampoco se lo puso nada fácil al
conjunto catalán, que tuvo que sudar sangre y tinta y todo lo que tuviera que sudar para llevarse los 3 puntos, y la verdad que el equipo yo creo que mereció más que ese 0-2. Por cierto, la otra japonesa, ya sabes que tenemos varios japoneses aquí en nuestro futsal, en el futsal aragonés, tanto en el masculino como en el femenino. Ibuki, 8 goles con el grupo Reciclarte, que es una cifra extraordinaria. Sí, además es que yo creo que también es una jugadora que le está aportando mucho al grupo Reciclarte. Quizás no fue un fichaje que la gente conociera ese fichaje, de decir, ostras, mira, qué jugadora te han fichado. A lo mejor te llamaba más la atención y decir, oye, pues han fichado una japonesa. Pero bueno, los que estamos metidos en el mundillo pues ya sabemos que era una jugadora que iba a aportar muchísimo al equipo y es lo que está haciendo. O sea, que es que esa cifra de goles la aumentará seguro, y luego pues con el retorno, por ejemplo, de Livia, yo creo que son 2 jugadoras que se pueden complementar muy bien y que bueno, que dará mucho que hablar esta jugadora japonesa. Y el último partido no, las líderes de esta competición, Guanapí Saldelis, que recibía a la agrupación esportiva L'Hospitalet, como siempre un placer tenerlas en tierras aragonesas. Y le ponía las cosas complicadas, porque vemos el resultado y dices, bueno, el resultado abultado y demás, pero desde luego la primera parte la estuvieron muy claras y gracias a un extraordinario trabajo de Ale, como siempre, bajo palos, que estuvo muy certera. Y luego, pues bueno, que Guanapí Saldelis supo materializar las oportunidades que tuvo con una Martica que se marchó con un hat-trick y no sé si con el balón firmado. Sí, la verdad que hubo 2 partes, ¿no?, muy diferenciadas en ese partido, porque la primera parte, no sé si fueron 2-0 a favor al descanso, mira, lo voy a revisar bien, porque no sé si fueron 2-0, sí, fueron 2-0 al descanso, pero quizás también fue un poco engañoso ese 2-0 por lo que has dicho tú, ¿no?, que pues Hospitalet tuvo, mira, ya he oído el muelle otra vez por ahí, Hospitalet tuvo varias ocasiones muy claras y quizás pasaron del 1-0, o sea, del 0-1 al 1-0 de Guanapí, y yo creo que es muy peligrosa esas primeras partes que tiene así, o ese estilo de juego, o yo que sé qué pasa. Lo que vimos en esa primera parte es peligroso para un equipo que quiere subir a primera división. Peligroso me refiero a que en la liga, en este grupo, está sacando los partidos y la verdad que la segunda parte, evidentemente es de Guanapí Saldelis, dan un paso al frente, yo creo que corrigen muchas cosas al descanso y no es lo mismo esa primera parte que esa segunda, y todo esto lo digo por el tema del playoff, porque ya lo vimos la temporada pasada. Juegas muy bien, ganas muy bien en liga, pero llegas al playoff y tienes un golpe muy duro de realidad de si no estás en tu mejor versión cuando tienes que estar en tu mejor versión. Yo creo que esa diferencia la tuvo, por ejemplo, los clubes la temporada pasada, que parece que aflojó un poquito en partidos en liga, pero es que luego el playoff lo hicieron perfecto. A lo mejor se estuvieron guardando fuerzas para ir al playoff, y a lo mejor en el caso de Guanapí, no sé, fue al revés, ¿no? Fueron a full en liga y a lo mejor llegaron o cansadas o no lo sé. Pero sí que es verdad que la estrategia la tiene muy bien trabajada el equipo de Modrego, y eso le salvó en la primera parte. La primera parte, no sé si fue un gol o 2, uno al menos, que fue de estrategia, creo, el primero, el 1-0, y eso lo tiene muy bien trabajado. Y a lo mejor dices, joder, pues qué feos son estos goles así, a mí no me parecen feos, me parecen efectivos, y al final tú no puedes estar desplegando tu mejor juego, pero sí que tienes una ocasión en un córner, en una falta, en un saque de banda, y va para adentro el balón. Entonces, y la segunda parte, pues evidentemente arrollan al conjunto catalán y muy bien. O sea que... Pues si te no sé si me está yendo a mí mal el internet. Te va como el culo. No sé, me dice... Pues no lo sé, pero sí, está yendo el internet en casa.
a cable. En el chat interno estamos diciendo. Si es que me estáis poniendo de todo y estoy ahí ¿Con qué compañía lo tendrá este hombre? No sé si se puede hacer publicidad. Que paguen. Vamos con Belén. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Belén. Bueno, tengo que decir, Carlos, que para mí fue un placer inmenso volver otra vez, por fin, a narrar desde el pabellón, porque ya hacía un montón que no narraba mis leonas. Y chico, voy a tener que ir más veces, porque que tienes que venir más, que porque no nos narras, que no sé qué, que no sé cuántas, que ven para aquí, ven para allá. Y la verdad es que aproveché, porque como bien sabe, le dije a ver, oye, ¿qué pasa? Que es que nos las vemos putísimas para encontrar jugadoras que quieran hablar en el programa. Y me dijo, pues llama a mí, que yo no tengo ningún problema. O sea que agradecidos estamos con una Belén que este año se te están cayendo los goles, ¿eh? 4 llevas. Bueno, sí, la verdad es que feliz, contenta de poder aportar al equipo también por ese lado. Ha habido 3 temporadas que me ha costado bastante más. Es verdad que el error en la Copa de la penalti con el Colo me hizo, pues no sé, darle una vuelta. Nano estuvo con unos días dándole vuelta también para mejorar esa parte y bueno, está siendo efectivo. Feliz de poder sumar al equipo de esta manera y que siga siendo así, ojalá. Hola, Belén. Buenas. Oye, ¿qué evolución está teniendo Belén Checa como jugadora de segunda división? Porque voy a dar mi opinión, que es una evolución, una progresión enorme. O sea, yo creo que es una jugadora que aportas mucho al equipo y que eres muy peligrosa, ¿no?, en la portería rival. Entonces, ¿cómo te ves tú desde que debutas en segunda división hasta ahora? Bueno, pues lo primero agradecerte el que ese sea tu pensamiento, ¿no? Porque es verdad que bueno, yo creo que al final todos los que me conocen saben que yo soy una jugadora que lleva poquitos años jugando dentro de la diferencia con el resto de mis compañeras. Es verdad que cuando debuté con el César Augusta yo estaba muy verde, Carlos Díez confió en mí, pero es verdad que creo que fue confianza ciega, ¿no?, en lo que podía ser, pero es verdad que bueno, yo tenía la ilusión de jugar en segunda. Lo peleé todo lo que pude con el Colo-Colo en su momento y recibir la llamada de Nano para mí el año pasado pues fue tremendamente especial, porque yo estaba fuera de cualquier equipo, fuera de cualquier categoría, incluso se me habían ido un poquito las ganas también de quizá de competir, y llegué al equipo con una ilusión tremenda de poder compartir equipo con jugadoras que demuestran su calidad todos los días. El partido, la segunda parte del otro día, creo que se ve que no es solo la calidad individual, sino también la calidad de todo el equipo, de cómo jugamos todas juntas, de cómo nos entendemos, y eso al final creo que es labor del cuerpo técnico y a mí me hacen mejores ellas. O sea, creo que Belén no sería la misma jugadora si no compartiese equipo con las personas que lo comparte a día de hoy, si no lo hubiese compartido con las personas que lo he compartido en un pasado y si no tuviese un cuerpo técnico que confía en mí como lo hace. No, desde el primer momento sentí su confianza. El año pasado empecé muy bien, tuve luego un bache, volví a recuperarme y creo que al final esa es la esencia de un deportista, ¿no? Que cuando las cosas se ponen feas, que sigas trabajando, que agaches la cabeza y no queda otra que seguir, y las cosas llegan, y cuando no llegan, seguir peleando. Lo que comentaba, lo chulo de ir a los pabellones es que y aparte a mí que me gusta ir con bastante tiempo, pues te da tiempo para hablar, ¿no? Para hablar pues con las jugadoras, también pues en este caso con Nano. Y comentábamos este partido contra el Hospitalet y me decía, Francho, este es un partido trampa, porque el Hospitalet es un rival muy duro y a ver cómo nos sale el partido. ¿Qué os transmitió? Porque en la primera parte tuvieron bastantes claras ellas. Ale hizo un trabajo espectacular, pero incluso hasta hubo 2 que Ale no pudo llegar, que se pasó la bola por delante del marco y no llegaron de milagro. Y pese a eso, os vais con un 2-0, pero la sensación era como que ellas podían poner las cosas complicadas. ¿Cómo cambiasteis el chip? ¿O qué os dijo Nano para que salierais en tromba en la segunda parte? Bueno, a ver, lo primero, el mensaje del cuerpo técnico es muy claro, y es que cualquier equipo de
esta categoría, si nosotras no estamos a nuestro nivel, nos puede ganar. O sea, esa es una realidad, que la posición que tenemos en la tabla no quiere decir absolutamente nada, porque son equipos que son tremendamente competitivos, que todo el mundo puede competir, y que si nosotras, o sea, sobre todo creo que la visión que nos da el cuerpo técnico siempre es que todo esto depende de nosotras, que si nosotras damos nuestro máximo nivel, vamos a pelear cualquier partido y vamos a poder ganarlo, pero que si nosotros no estamos al nivel que debemos estar, cualquier equipo de esta categoría puede ganarnos, y así se está viendo, ¿no? Al final, las primeras partes, llevamos varios partidos que nos está costando un poquito más, pero creo que ahí es donde gana el equipo, ¿no? Donde dejamos atrás el que haya una jugadora estrella a resolvernos nada, sino que nosotras, con la confianza en lo que el cuerpo técnico va trabajando con nosotros, seguimos en la misma dinámica, peleando por lo que sabemos hacer, haciéndole caso a las correcciones que nos dan en el descanso, que obviamente pues un poquito más de tiempo, y confiando en el juego que hacemos, en presionar y que los partidos duran 40 minutos. Y nosotras creo que físicamente estamos a un nivel muy bueno, y eso también es labor del cuerpo técnico y todas las jugadoras que estamos detrás peleando los días de entrenamiento y los días que no entrenamos trabajando fuera también, intentando estar al 100% para que los partidos se les hagan largos a los rivales. Y esa es nuestra misión, que el partido dura los 40 minutos y hasta el minuto 40 creo que el Hospitalet, que es súper competitivo y que no nos conformamos con nada. Belén, yo creo que la temporada pasada, no sé si llegasteis a ir líderes, este año ya vais líderes. ¿Cómo ves al equipo para mantenerse ahí y qué crees que es la base para mantenerse en esa primera posición? Bueno, el año pasado no lo llegamos a conseguir porque Peña estuvo ahí ganando absolutamente todos los partidos en el último. Creo que este año nuestro primer objetivo, y Nano nos lo transmitió así desde el primer día, es ganar la Liga, y una vez que ganemos la Liga pensaremos en el playoff, pero que el objetivo es claro, es estar ahí. Creo que lo hemos conseguido con un rival muy complicado como fue aquí Linyola, con un partido que cualquiera que lo vio fue un partido en el que vibró absolutamente todo el pabellón, en el que nosotros lo disfrutamos al máximo, lo sufrimos pero lo disfrutamos. Y creo que disfrutaríais al máximo la segunda parte. La primera no. La primera no. Pero que el fútbol sala, y el fútbol sala es un juego de áreas, y para poder meter goles a veces te los meten, ¿no? Y lo que para mí la clave, repito, es el equipo. Que ninguna somos mejores que la de al lado, y que todas juntas formamos el equipo que hemos formado, que creo que hay algo muy complicado que yo hablo muchísimo con el cuerpo técnico, y es que creo que la mayoría estamos en nuestra mejor versión, que todas estamos aportando, que, o sea, para mí, pues lo que he dicho antes, ¿no? Verme marcar los goles que estoy marcando, pues es que para mí es mi mejor versión, y Belén no había estado así antes jugando a fútbol sala, compitiendo, pues todas, ¿no? O sea, Marta García no sé cuántos goles lleva, bueno, es que es un escándalo. Entonces es que creo que Ana Mazas, los controles orientados, las apariciones de Judith, el cómo nos movemos sin balón, o sea, está feo que lo diga yo, ¿no? Porque es mi equipo, pero es que yo el otro día que, pues por carga muscular, etcétera, no pude jugar la segunda parte casi, tuve una rotación muy cortita y me tengo que sentar, es que yo disfruto de mis compañeras. Y creo que esa es la clave para poder seguir líderes, que cuando juega una compañera tú no sientas que nada cambia, ¿no? Que esté yo en el campo o esté mi compañera, sé que el nivel del equipo se va a mantener, que incluso puede mejorar porque ella está descansada y yo ya voy reventada, y al final la esencia de un equipo, vaya, o sea, a mí llamadme loca, pero yo que competí en un deporte individual, yo echaba mucho de menos el tener a una tía al lado que te diga vamos juntas, y desde luego que creo que es la esencia del fútbol sala, y es lo que nos puede hacer mantenernos líderes, ir juntas, el equipo y el cuerpo técnico. La última, Belén, que sabemos que estás ahí, que habéis acabado de entrenar y nos has hecho el huequico para poder atendernos. ¿Cómo afrontamos este próximo partido? Bueno, pues al final es otro rival que repito, nos puede pelear muchísimo, porque al final también es en su casa, sabemos cómo es esa pista, es una pista resbaladiza, pero bueno, que no hay excusas porque al final la pista es la misma para los dos equipos. Sí que es verdad que creo que nos vamos a una pista en la que es un equipo que quiere correr mucho, que tiene un montón de contras, que juega un montón el balón a la espalda. Entonces, bueno, al final es un juego que a nosotras, pues en Ripollet, ¿no? que nos hace daño. Sabemos que las cierres van a tener que estar muy vivas, y a partir de ahí pues intentar crecer
a través de los robos y sobre todo sentirnos finas con la pelota, ¿no? El no tener esas dudas quizá de Sabadell de controlar mal un balón y ir un poco tropezándonos, por así decirlo, con nuestros propios errores, sino que nosotras estemos finas con balón, que tengamos buenas sensaciones desde el calentamiento y a partir de ahí confiar en lo que hacemos día a día, en dar el pase fácil, en continuar y que el balón te puede llegar en cualquier momento, seguir hasta el final y sobre todo crecer desde la defensa. Al final esa creo que es la clave de este equipo, confiar en la presión alta y a partir de ahí disfrutar jugando. Pues Belén, chica, mil gracias por estar con nosotros. Ya sabes que te dejamos bendecida y que esta jornada, pues mínimo 1 te va a caer. Y que lo dedique. ¿Vale? Y que lo dedique. Que lo dedique. Que diga a Francho cómo, que le gusta decirlo. Con la L de la grada. Con la L que se acuerda. Sí, soy muy canso yo con eso. Un abrazo, Belén. Igualmente, chicos, gracias. Hasta luego. Belén, Siempre es un placer hablar con Belén. Sí, es una pasada. Y además es que aparte de buena jugadora, es que es muy buena persona. Sí. Al final, es buena tía. Cosas, pues mira, que es lo que sale. Es buena tía. Vamos rápidamente con la autonómica, Carlicos. ¿Quieres que digamos la jornada primero de segunda división? Vamos a decirlo que el grupo Reciclarte visita la pista del FEN Castellón, del Bisontes Castellón, y es una pista que se le atraganta un poquito al conjunto zaragozano, pero bueno, yo veo muy superior al conjunto zaragozano y a ver si recupera esas bajas por gripes y demás y tiene al equipo completo. Será el sábado a las 4 de la tarde en el pabellón Chencho de Castellón. Guanapí Saldelís a la misma hora jugará, como ha dicho Belén, en la pista del Caldes, una pista complicada porque es una pista que resbala, además creo recordar que tiene un ventanal que dependiendo como de la luz también es una jodienda y bueno, yo creo que también muy superior el conjunto zaragozano, no lo está pasando nada bien Caldes y tienen que aprovecharlo para volver con esos 3 puntos. El Entre Ríos Automatización jugará aquí en Zaragoza a las 4:30 de la tarde en el pabellón La Granja. Le viene un hueso duro de roer que es el Ripollet y bueno, yo creo que va a ser muy interesante ese partido y esperemos que también se queden los 3 puntos a favor del conjunto zaragozano. Y el último en jugar será el sábado en la pista de Sabadell, el System Cars Avenida Alagón, a las 7:15 de la tarde y yo creo que aquí es una pista que le puede beneficiar al conjunto de Alagón por cómo es esa pista y cómo tiene el juego el conjunto de Alagón y yo creo que, vamos a pensar que también va a venir con los 3 puntos el conjunto del System Cars Avenida Alagón. Esperemos que le sea propicia esa salida. Ahora sí, autonómica. Pues bueno, jornada pasada hubo descanso por el puente. Esta jornada descansará la Cigüeña de Monzalbarba y luego pues tenemos un San Viator contra Entre Ríos Colo. Borja en casa recibe al líder de la categoría, que es el Tapigrama Sofás Intersala 10, el filial del grupo Reciclarte recibe a Utebo. Yo creo que también va a ser un partido bastante interesante con un Utebo que está al alza. Y luego Alfa Jarín se enfrenta en su casa al Lumpiaque. O sea que yo creo que va a ser una jornada bastante interesante. Y lo dicho, lidera la clasificación el conjunto del Tapigrama Sofás y pues ahí está. Borja, San Viator ha salido del farolillo rojo de la tabla. Muy bien. La semana que viene más y mejor. Un abrazo. Eso es. Hasta luego. Hasta luego. Vamos con la División de Honor Juvenil y la Segunda División B. Señor Oliva. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el graderío. Todo tuyo, amigo. Pues teníamos una jornada de División de Honor Juvenil muy intensa. Entre Ríos conseguía la victoria en un partido muy apurado ante un equipazo, como ha demostrado ser San Juan en este primer inicio de temporada. Es un equipo muy físico, muy fuerte, que te aguanta muy bien hasta el descanso y a partir de ahí es cuando Entre Ríos consiguió meterle mano y conseguir esa victoria por 8-4. Ya os lo decían, que iba a ser un partido complejo.
Lo iba a ser, y lo fue. De hecho, San Juan se adelantó en 2 ocasiones en el marcador. Tenía jugadores muy físicos y sobre todo el capitán, el número 5 que ahora mismo no sé el nombre, pero un auténtico jugadorazo también el del conjunto navarro, que prácticamente fue el que tiraba un poco del carro de San Juan. Lo que decía Guanapix, lo que decíamos la semana pasada, le cuesta ganar, pero consigue sacar los 3 puntos. Tenía que remontar un 3-0 en contra ante un equipo como Romareda, lo hacía y conseguía la victoria por 3 goles a 4. Ebrosala, que también ganaba 7-1 al Farolillo Rojo, que aún no ha conseguido puntos esta temporada como es Boca Ijar. Se le escapaban los puntos en partidos en los que tenía que conseguir la victoria. Parece que es un resultado más corto del que se podía esperar ante un equipo como es Ebrosala, que me viene en muy buena forma, y el que terminaba de caer prácticamente del todo porque está consiguiendo resultados bastante malos últimamente. Es Sainzón, que se enfrentaba a Lepanto y caía por 6 goles a 1. Yo creo que es un poco la sorpresa de esta jornada. Lepanto que como siempre, todas las temporadas, oye, así a lo Bajini, que se mantiene en esta división del juvenil. Así es, la temporada pasada le costó un poco más, que esta yo creo que le va a costar menos. Creo que tiene jugadores de mayor nivel o que han conseguido dar un paso hacia adelante en plantilla, y destacar también la victoria por 11 goles a 3 del Almonzara ante un Pinseque que no sabemos exactamente qué pasó en ese encuentro, pero que cayó con todo. Joder, vaya derrotón. Cayó con todo, como decía. 11-3, un resultado muy largo para un Almozara que a lo mejor no es el equipo más fuerte de esta división de honor juvenil, ni siquiera está entre los 10 primeros, pero sorprendentemente conseguía sacar un resultado muy beneficioso para ellos, que yo creo que puede ser un punto de inflexión en esta temporada para intentar lograr la permanencia, porque ahora mismo están en esa zona de peligro donde también se encuentra el Seguros Alcañiz, que también caía esta jornada por 1 gol a 3 ante una Cigüeña, que vuelve a ganar después de esa victoria ante Guanapis, que aún no había conseguido 3 puntos desde aquel hachazo. Veremos a ver si esto también es un punto de inflexión para ellos. Creo que hay muchos equipos que han ganado esta jornada que pueden ir a más, como es el caso de Rivera, que derrotaba a nuestro colegio, por decirlo de alguna forma, ¿no? El Pirineo Sagrado Corazón por 5 goles a 1. Un Rivera que no venía haciendo buena temporada y que parece que poco a poco va encontrando su hueco en esta división de honor juvenil. ¿Qué partidos, qué jornadas nos viene la próxima? El partido que tú nos digas, oye, pues yo creo que este sería el que tendríamos que ir a ver. Pues hay 2 partidos muy importantes. Destacar también, que se me ha olvidado comentar, el empate entre Gran Vía y Coras. De hecho, son 2 de los protagonistas de estos encuentros de la semana que viene. Ainzón recibe a un Gran Vía que parecía que empezó de muy buena manera, se ha ido desenfundando poco a poco, sigue siendo un equipo muy duro y te habrá que tener muy en cuenta ese partido. Creo que también es un momento importante para Inzón, para ver exactamente en qué nivel de la clasificación están, al igual que lo es para Coras, que se recibe en casa a un Rivera de Navarra que viene con buena racha. Perfecto, pues vamos con la segunda división B, ¿no? Bueno, creo que ahora toca protagonista. Pues tenemos protagonistas. Es que estoy yo hoy, no sé, me estoy aquí volviendo yo loco con el chat, tú. Está aquí, que sí, que yo. Tenemos protagonistas. A Sergio, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, Sergio. Jugador de Entre Ríos. Según Alex, esta temporada vais como un tiro. No tenéis rival. O sí que tenéis rival, realmente. Sí que hay, sí. Cuéntanos. ¿Cuál es el rival de Entre Ríos de esta temporada? Bueno, hay varios. Estamos ahí en la zona de arriba, peleando ahí por los puestos de arriba, pues estamos nosotros. Está por detrás Sala 10, San Juan. También está Ebrosala. Y bueno, la verdad que los partidos que hemos jugado contra ellos de momento, quitando a Sala 10 que no hemos jugado contra ellos, han sido muy competidos y nos han costado bastante, la verdad. Sobre todo este último, el de este fin de semana ante San Juan, en el que pude asistir al pabellón de la Granja, donde yo creo que fue un auténtico partidazo por parte de ambos equipos. Cada uno jugó a lo que tenía que jugar. Yo creo que fuiste una de las figuras del partido. ¿Cómo se vivió desde dentro? ¿Cómo se vivió desde el equipo, sobre todo esa primera parte de mucha tensión? Sí, la verdad que la primera parte nos costó un poco más. Ellos
sabían a lo que jugaban, encerrarse en media pista y correr a las contras, y lo hacen muy bien, son un equipo muy físico y la verdad que lo hicieron a la perfección. Se nos pusieron ganando 0-1 de primeras, logramos empatar y nos vuelven a meter el 1-2, entonces ahí cuesta ya un poco más ir a remolque durante el partido, pero bueno, conseguimos irnos ganando el descanso y luego, a pesar de ese pequeño patinazo justo después del descanso, conseguimos rehacernos otra vez y llevarnos los 3 puntos. Sergio, ¿qué objetivo tenéis este año? Porque el año pasado teníais una dura pugna con Guanapís, ¿no? Por ser el campeón de liga y por meteros en siempre en esa copa que tanto ansiáis todos los equipos. Pero este año, Guanapís, pues bueno, cuenta con jugadores, en su gran mayoría todos de primer año. Vosotros tenéis ese peso encima, esa responsabilidad de como sois jugadores de segundo o tercer año y al tener que dar un golpe encima de la mesa y plantear vuestra candidatura seriamente a ser campeones de liga, ¿o no? Sí, bueno, de momento el objetivo, uno de nuestros principales objetivos ahora mismo en la primera vuelta es clasificarnos a la Copa de España, que al final es algo que ninguno de nosotros de la plantilla hemos vivido. Y bueno, llevamos ya los 2 años anteriores trabajando para esta oportunidad. Yo creo que tenéis por delante un año muy ilusionante para toda la plantilla. Creo que puede ser vuestro año. Años anteriores teníais a Sala 10 por delante, aunque siempre estabais ni siquiera un paso, ¿no? Medio pasito por detrás de ellos, compitiéndoles en cada partido y demostrando el gran nivel que había en esa división de honor juvenil. Este año os toca a vosotros coger el relevo. ¿Hasta dónde queréis llegar esta temporada? ¿Hasta dónde tenéis puesto el objetivo más alto? ¿Hasta dónde queréis soñar? Bueno, el objetivo siempre es ganar todos los trofeos posibles, ¿no? De momento es clasificar para la Copa de España, que es el principal, y luego ya después de ahí será hacer un buen papel si nos clasificamos, y luego ya en Liga pues ganarla y jugar el Campeonato de España y hacer otra vez un buen papel a nivel nacional. En Copa de España tenéis serias posibilidades, ¿no? de liarla. Es una competición que, como tú bien dices, le tenéis gusto, queréis clasificaros y queréis hacer algo bonito, ¿no? Con el club. Sí, al final la Copa de España es un evento que pues, todo jugador de fútbol sala quisiera jugar, ¿no? Y este año, pues de momento tenemos la oportunidad, vamos líderes, tenemos la oportunidad, o sea, está en nuestras manos clasificarnos a ella y bueno, es lo que intentaremos. Además destacar, ¿no? de esa Copa de España, ¿no? Que al final solamente se clasifican los primeros de cada grupo, no como en el Campeonato de España que se disputa en el mes de junio. Es una copa en la que se juegan cuartos, semifinales y final, donde a un partido ante cualquier equipo puede pasar cualquier cosa y hay Entre Ríos. Es muy peligroso porque el potencial que tiene con jugadores que incluso han llegado a debutar en la segunda división del fútbol sala español. Tú, Sergio, has llegado a ir convocado. No sé si llegaste a convocar a jugar algún minuto, ahora nos lo confirmarás. Has jugado en el segunda B la temporada pasada también algún minuto. Una plantilla muy completa y que seguro que si en caso de clasificarse, ¿no? Lógicamente, se podrá hacer un muy buen papel. Sí, la verdad que hemos ido subiendo bastantes jugadores con los equipos de arriba. Yo no he subido con el segunda, pero sí que he tenido compañeros como Hugo e Iñaki, que sí que han subido convocados. Y pues con el segunda B la verdad que sí que estamos teniendo minutos y la verdad que estamos muy contentos con ello. 4 goles en División de Honor, 7 partidos en Segunda B, capitán, líder del equipo. ¿Qué le falta a Sergio? Bueno, de momento seguir mejorando cada día, ser mejor que ayer y a nivel de goles igual meter algún gol más, pero bueno, no soy goleador. No eres goleador, pero como bien ha dicho Francho, eres uno de los más importantes de la plantilla, como bien ha dicho, capitán y líder, yo creo que casi absoluto de la plantilla. ¿Hasta dónde quieres llegar tú personalmente esta temporada? ¿Cuál es el techo que te pones tú? Bueno, esta temporada pues obviamente seguir con el juvenil compitiendo al máximo, intentar llegar a nivel nacional y sobre todo en liga lo mejor que podamos y luego pues siempre que pueda aportar mi granito de arena en los equipos de arriba, que también es importante siempre. Pues ojalá Sergio podamos disfrutarte ya no con el B, sino con el
primer equipo en segunda división, que como bien dices, sois muchos los que conseguís dar el salto, muchas veces, por desgracia, por lesiones de compañeros de la primera plantilla, pero también es una oportunidad muy importante para que os sigáis desarrollando como jugadores y más en nuestro futsal, en el futsal aragonés. Un placer tenerte aquí en la grada de FM en 40x20. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Adiós. Un abrazo, Sergio. Bueno, Alex, vamos rápidamente con la segunda división B, que ha habido de todo. Así es, ha habido de todo, para bien y para mal, Y porque para mal, pinchaba Tauste ante San Cristóbal, el que fue líder durante muchas jornadas a inicio de temporada. Un partido que a mí me sorprende el resultado, porque Tauste, aunque sí que es cierto que venía de perder el derbi, al final los derbis son partidos excepcionales, que yo sacaría un poco de la ecuación de lo que puede ser una temporada en segunda B. Venía en buena racha, pero caer 1-2 en casa ante ante el conjunto segoviano. Esperemos que sea un mal trago de una mala semana y esto no repercuta en lo que queda por lo menos de primera vuelta. al encuentro, pero al final no puede ganar todo, Tauste. Sí que es verdad que venía del derbi y ahora, pues bueno, San Cristóbal, que es uno de los equipos que, como tú bien dices, ha estado liderando la categoría y es uno de los equipos que te puede hacer pupa, que te puede hacer daño. Así es, toda la razón. San Cristóbal era una jornada complicada, hay que decirlo. Tauste no puede ganarlo todo, pero sí que es cierto que yo tenía la esperanza de que dieran la vuelta a lo que ocurrió hace un par de semanas en el propio Joaquín Lasala. No ha sido así, seguramente sea la próxima jornada, pero destacar también esa victoria de Pinseque por la mínima ante un Unión Deportiva Loeches que lo intentó meter mano a nuestro Pinseque, pero con el juego que tienen consiguieron sacar el partido hacia adelante. Un partido que, como tú bien dices, muy, muy, muy duro. Solo un gol, que es muy extraño para ser Pinseque, pero 3 puntos que saben a gloria. 3 puntos muy celebrados también. Así es, al final te dejan en lo alto de la clasificación. Creo que Pinseque ahora mismo se coloca en segunda plaza, a 3-4 puntos del Auguru, que es el líder. 3 puntos muy importantes, que aunque sí que es cierto que a lo mejor el resultado tenía que haber sido algo más holgado para los de Dani Salanueva, se consiguió la victoria, que es lo importante. Semana a semana se están consiguiendo los puntos que se tienen que conseguir y eso está haciendo, ¿no?, que Pinseque esté dando un poco la vuelta a ese inicio de temporada que comentábamos hace algunos programas ya, que estaba pasando por algunos problemas. ¿Qué hizo Quinto? Pues Quinto caía 3-0 ante San Juan, una pista muy complicada como es la pista de los navarros. Aún así creo que es un partido que a lo mejor tenía que haber intentado rascar algún punto, no se le dio a Quinto, que poco a poco va recuperando la plantilla, va consiguiendo una plantilla en condiciones porque las bajas de algunos jugadores importantes la habían penalizado en estas últimas jornadas. Este último desplazamiento a San Juan con ese resultado de 3-0 a favor de los locales. Esperemos, ¿no?, que sea también un bache pequeño y que la próxima jornada en casa puedan darle la vuelta a la situación. Después de Quinto tenemos Cadrete. Cadrete, que tenía un partido muy complicado ante el líder, le compitió hasta el descanso, 1-1 empate, pocos goles, dominador lógicamente el Auguro, pero sabiendo a lo que tenía que jugar Cadrete, habiendo dado algún susto en portería contraria, incluso con opciones de haberse puesto por delante en algún momento de esa primera mitad, pero al final el potencial y los jugadores individualmente, como por ejemplo Rafa Usín, ¿no?, un jugadorazo que conocemos todos aquí en el mundo del futsal por parte del Auguro, pues marcaban la diferencia y hacían que el Auguru se llevara la victoria por 3-10 cuando ya Cadrete se había volcado con todo a intentar remontar el partido. Y el último, Entre Ríos Zaragoza. ¿Qué hicieron los del filial? Así es, Entre Ríos tenía un partido también muy complicado, como comentábamos la semana pasada, ante un equipo muy físico que pone las cosas muy complicadas siempre a sus rivales, como es Antiguaco. Jugaba en casa el conjunto vasco y se llevaba la victoria ante nuestro Entre Ríos Zaragoza, que caía por 6-2. Entre Ríos, lo decimos siempre, todos los programas, una plantilla muy joven, pero que tiene que intentar darle la vuelta a la situación cuanto antes, tiene que intentar salir de esa zona roja de este grupo 2 de la segunda división B del fútbol sala español. Cuanto más rápido pueda mejor, porque los puntos se lo están llevando la gente de media tabla y se estaba aumentando la distancia poco a poco. ¿Contra quién juegan los nuestros esta próxima jornada?
Pues Entre Ríos recibe a San Juan a las 12:15 en el pabellón de la Granja el sábado. Un partido muy complicado, pero que yo creo que es el partido ideal, ¿no? Para intentar sacar los 3 puntos, para intentar darle la vuelta a la situación, ir sumando estos puntos y subiendo puestos en la clasificación. Cadrete visita Antiguoco, viene de ganar a nuestro Entre Ríos Automatización. Lo que he dicho anteriormente, un equipo muy duro, un equipo muy físico que va a poner las cosas muy complicadas, pero ¿por qué no intentar sacar el partido adelante e intentar dar la sorpresa allí en País Vasco? Piense que también tiene un partido complicado, recibe a San Cristóbal el sábado, perdón, a las 6 de la tarde. Viene de ganar a un equipo como Stauste, que estaba demostrando muy buen nivel durante toda la temporada. Esperemos que no ocurra lo mismo y que piense que pueda seguir sumando puntos importantes y por qué no intentar acercarse más a un Lauguru, que se enfrenta a nuestro Acontebro Tauste, un partido muy complicado para Tauste, pero yo creo que es el mejor partido, el partido ideal para darle la vuelta a una situación de las últimas 2 jornadas que vienes cayendo. Por la mínima, no te digo por la mínima, porque el partido de Piense que fue por los 2 goles, pero por llamarlo de alguna forma, ¿no? Por detalles que se marcan en este deporte, creo que es un partido muy adecuado para que Tauste vea que está al nivel de los de arriba, que puede seguir luchando por esa primera plaza y por qué no intentar rascarle puntos al líder. ¿Qué nos quedaría ya? Por dilucidar. Quinto, me Pues parece, Sala ¿no? Quinto, que visita la pista de Ochatabe, perdón, recibe a Ochatabe en casa. Será un partido complicado, será un partido muy duro para Quinto, pero que ya sabe lo que es ganar a un equipo como Ochatabe ahí en el Municipal de Quinto y por qué no intentar dar la sorpresa y sumar esos 3 puntos que vendrían muy bien al conjunto de Sala Quinto. Muy, muy, muy bien. Pues Alex Oliva, la semana que viene más y mejor. Un abrazo. Un abrazo, Francho, un abrazo a todos. Parece que Jandro tiene prisa hoy. Ya te has metido sin dejar ni siquiera anunciarte. A ver, que lo tenemos muteado. Jandro, quita el mute. Madre, qué marcha lleva hoy. Esto es de Tardienta. Claro, como fue a entrenar ahí el Valladolid, ¿sabes? Al campo Altarena. Están muy flipados. Están muy flipados. Pero bueno. Dale, Alex. Bueno, primero buenas noches a todo el mundo. Buenas noches, Francho. Buenas noches. Bueno, como este fin de semana... Speaker del polo, ¿eh? Hombre. Ya me contarás qué tal te fue. Muy bien, la verdad es que me gustó. Estuvo muy bien, sí. Ves. Miedo nunca, Alex. Miedo nunca. No. Además, como también me tocó hacer las finales, también hubo que hacer como haces tú con las plantillas y con los que iban a entrar. Así que muy bien, muy bien. Pues muy guay, muy guay. Pues nada, pues eso, como este fin de, como comentabas, hubo torneo de waterpolo porque era fin de semana de puente de la Constitución, pues no tuvimos jornada en tercera ni en autonómica. Por lo tanto, como ya comentábamos la semana pasada, hoy haremos una previa a lo que nos viene este fin de semana. Y por refrescar sí, porque así refrescando un poco también para entrar en contexto, Zafán era líder con 28 puntos, seguido por Coras y Pirineos con 26 y con 24. En la parte de abajo tenemos Sobrosala con 3, Compañía con 4 y Gelsa con 5. Además de estos equipos, tenemos a Utebo, que comentábamos que estaba yendo poco a poco, pero que está a 3 puntos de Pirineos, y Borja también muy de cerca. ¿Por qué hablo sobre todo de esto? Porque este fin de semana voy a hablar primero del partidazo de la jornada. Tenemos un Pirineos Coras en el Colegio Sagrado Corazón. Pirineos se enfrentan el segundo y el tercero. Veremos cómo acaba esto, porque al final es un partido que no solo es un duelo directo entre Pirineos y Coras, sino que también le va a estar muy atento de lo que ocurra a Zafán y Utebo, por si Utebo se puede meter más arriba y por si Zafán se puede escapar o sigue teniendo a estos dos equipos pegados atrás. Veremos, porque va a ser un partido de tú a tú, que se van a competir de tú a tú, va a estar muy igualado seguro desde principio a fin y va a ser un duelo de dos equipos que quieren estar ahí arriba, que como bien sabemos el nivel suyo aumenta esta temporada con fichajes de categorías altas, por lo tanto se va a ver un partido muy bonito de fútbol sala. Y luego el resto de la jornada, pues bueno, tenemos Gelsa visita la pista de Inzon, Zafán juega en casa
contra Paniza. Sí que es verdad que Paniza está un poco por abajo, pero al final Paniza siempre es un equipo duro. Tenemos duelo de recién ascendidos. Juega el Burgo en casa contra Daroca. Partido en el que veremos qué tal les va. El Burgo si puede seguir esa racha que tiene y Daroca a ver si vuelve a levantar cabeza y salir de la zona de abajo. Utebo recibe en casa a Compañía de María, que a priori, viendo sus momentos actuales, no debería tener mucho problema en ganar a Compañía. Luego tenemos un partido en el que podemos destacar como la zona baja, que tenemos a Ijar y Calatayud, que se enfrentan entre ellos, dos equipos que es verdad que Ijar sí que ha ganado más partidos, pero quiere, como bien comentamos últimamente, estar con tranquilidad. Luego Alcañiz recibe a Borja y luego Ebrosala recibe en casa a Caspe, que hace 4 o 5 jornadas hubiésemos dicho que Caspe lo tenía todo de cara, porque pero como ahora, pero es que ahora es verdad que hay mucha diferencia todavía entre Caspe y Ebrosala, que son 9 puntos de diferencia, pero es que mira si ahora mismo está Caspe mal, que es que Ijar, es verdad que con los mismos puntos, pero Boca Ijar ya va por delante de ellos. Al final han tenido dinámicas diferentes porque Ijar empezó compitiendo muy bien contra Zafán y los equipos de arriba, pero no ganaba, y luego ya empezó a ganar, y luego Caspe pues al revés, empezó a ganar, y desde el día que comentábamos que le metieron 15 goles, pues no levantó cabeza y ha pasado de estar arriba a estar abajo, así que va a ser también un partido muy, muy disputado. Luego comentábamos ahora la autonómica, el grupo aquí de Zaragoza. Como ya sabíamos, en los 3 grupos de autonómica tenemos en los 3 grupos el líder no ha perdido, ha ganado todos los partidos que se han disputado, está imbatido. En el grupo de Zaragoza es Guanapix, y como comentábamos, pues ese segundo puesto hasta el 10º hay 6 puntos de diferencia, está todo muy igualado. Tenemos a Calasan segundo con 16 puntos y seguido de cerca por Jaca, por Alto Aragón Maderas y por Peña la Murga, ambos con 15 puntos, pero con un partido aplazado que es entre ellos. La verdad es que este año está muy igualada. Yo ya se lo he comentado a Rafa que esto hay que alabarlo a la federación, que yo creo que lo han hecho muy bien, porque los equipos están peleando hasta el final sabiendo que ese segundo puesto te da esa opción a playoffs y tercer puesto, con lo cual está habiendo una gran igualdad. Sí que es verdad que Guanapix ya se ha distanciado, vamos a decir, bastante, porque saca ya 8 puntos, pero el resto está muy igualado. Y además este fin de semana, ya entrando un poco en lo que nos viene, tenemos un Calasanz Jaca, 2 equipos que el año pasado estaban peleando por la parte de abajo, 2 equipos que están dando una sorpresa en este inicio de temporada, y 2 equipos que van a dar un auténtico partidazo en la pista del Tour 5, porque van segundo y tercero. Ninguno quiere pisar el freno, quiere seguir con la marcha puesta, y veremos a ver quién se lleva ese partido y quién puede seguir en esa plaza. También es verdad que el equipo que pierda tampoco se va a ir por mucho, por lo que comentábamos, porque los puntos entre ellos son mínimos, con lo cual variará 1 o 2 posiciones y la semana siguiente puede dar la vuelta. Entonces, además de este partido que comentaba, también el Almozara recibe a Gurrea, Pastriz recibe al Límite. Otro partido que también creo que va a estar muy igualado va a ser Peña la Murga contra Villafranca. Villafranca, que sabemos que es un equipo recién ascendido, pero que está dando mucha guerra, que también está metido en esa pelea con 14 puntos, a 2 del segundo, y Peña la Murga está con 15, con lo cual va a ser un auténtico partidazo. Luego Coras se enfrenta a Torrellones. Boscos, que querrá volver a puntuar y sobre todo ganar, recibe al Zaragoza Unión, equipo bastante fuerte que lleva 2 años ya intentando ascender. Y luego Cadrete, que también está con 3 puntos igual que Boscos, recibirá al líder, al Sala 10, partido en el que a priori el Sala 10 debería ganar sin problemas, porque como bien sabemos Cadrete solo ha ganado un partido y está en la zona baja. Por parte del grupo 2, el líder indiscutido es Exea, con 8 de 8, 24 puntos, y seguido de Muel con 20. El tercero y el cuarto son la Almunia y Mayén con 15 puntos, un partido menos, que si lo ganan se ponen a 2 de Muel. Y como comentábamos, este segundo puesto está también muy igualado porque nadie quiere perderse antes de llegar al final de temporada. Y en este grupo también tenemos a destacar 2 partidos. Primero hablar del Villa de Mayén-Muel, que se enfrentan en Mayén, el cuarto contra el segundo. Un partido en el que, como comentábamos, si Mayén gana su aplazado estaría a 2 de Muel, por lo tanto podríamos decir que el que gane adelantaría, en caso de ganar Mayén, adelantaría a Muel, y en caso de Muel distanciarse,
por lo tanto va a ser un auténtico partidazo. Y luego Figueruelas de Almunia, que va en tercero y sexto, pero ambos dos se diferencian con 2 puntos. Figueruelas, que quiere seguir en la parte alta y no descolgarse, al igual que la Almunia, con lo cual veremos un partido muy duro. Y luego Exea recibe en casa a Pinseque, principio partido asequible para seguir en la parte alta de Exea. Tauste recibe a Épila, partido de mitad tabla, 9º-10º. Luego Alagón Almonacid, que podemos considerar un auténtico partidazo, y más sabiendo que Alagón el año pasado estuvo a punto de ascender y Almonacid descendió, pero sí que es verdad que no han empezado como querrían, pero bueno, veremos cómo se desenvuelve, porque al final Almonacid lleva 4 puntos, está necesitado, y Alagón lleva 10, que por lo menos se ha rehecho. Luego Olimpia, que recibe a Peña La Unión, y Villa de Quinto recibe a Zuora. Y ya por último en nuestro grupo de Teruel, Altiplano es el equipo que ahí está indiscutido con 7 de 7, y ya el segundo puesto está ya también a 8 puntos como en el grupo de Zaragoza, con Más de las Matas con 13 puntos, y Maestrazgo y Favara con 12, y un partido más que Más de las Matas. En este grupo también tenemos a 2 partidazos, que tenemos Aliaga Turística contra Altiplano. En principio Altiplano, viendo cómo ha empezado Aliaga, debería ser muy superior, pero sabemos que Aliaga ya lleva sorpresa el año pasado y con un partido menos tampoco está muy lejos. Y luego Castelserás contra Maestrazgo, que juegan tercero contra sexto y se llevan tan solo 2 puntos de diferencia. Y luego, por terminar, tenemos Mascoel Alcorisa, Andorra contra Sarrión, Albalate Montalbán y finalmente Más de las Matas contra Favara. Pues perfecto, Alex. Vamos a ver si tenemos ya a nuestro protagonista, el protagonista de esta autonómica. Buenas noches. Ahora, buenas noches, Javi. Bueno, invictos, con una hoja de servicios extraordinaria. ¿Cuál es el secreto de todo esto que está ocurriendo esta temporada? Bueno, hay que decir que contamos con una muy buena base. A fin de cuentas, yo ya con los 4, por ejemplo, que han pasado ahora de juveniles, llevo con ellos ya 6 años. Fuimos campeones de España cadete y, en resumen, durante la etapa de juvenil, pues subcampeones de España en la Copa de España en el campeonato. Y luego, además, pues hemos conseguido que ciertos jugadores hayan conseguido quedar este año y la verdad que está todo encajando bastante bien. Entonces, quizás lo que más podía llegar a tener miedo era la adaptación a la categoría senior por parte de estos juveniles que pasaban, pero la verdad que todo está saliendo rodando, así que poco más puedo decir. Como ya estábamos también viendo en tercera, como comentabas ahora, tenéis un grupo de gente que habéis conseguido traer y que además sube el nivel, porque estamos hablando de gente, pues al final Óscar, que ha estado jugando, bueno, y juega también con el primer equipo, tenéis también a Aarón, varios chicos que saben, pues lo que comentas, lo que es la división de honor juvenil y eso les viene bien, y quería saber cómo ha sido un poco pues el juntar a todos esos chicos que a priori son todos jóvenes en esta categoría. Lo bueno que hemos tenido es que todos nacen de nuestra base. Entonces, tanto esta generación que he sido entrenador yo de ellos, como la otra generación, que es la generación de Óscar y Aarón, pero que en nuestro caso también tenemos en la plantilla a Guillén, a Castillo, a Nacho, y luego Soriano, que ha sido fichaje a través de Castillo, pues todos son de la misma generación y se llevan únicamente 2 años, entonces se conocen de toda la vida, así que ha quedado todo muy bien empastado. Oye, Javi, ¿cómo se lleva esa responsabilidad, esa presión de tener que ascender al equipo? Porque al final Guarapís necesita tener un equipo filial lo más cerca posible, al menos del primer equipo, ¿no? Para que el salto sea pues mucho más tranquilo, ¿no? A la hora de poder hacer esa evolución en los jugadores. ¿Cómo llevas esa presión? Pues yo la veo como una responsabilidad, ¿no? Porque a fin de cuentas es lo que acabas de decir. El objetivo de este filial, que por mala suerte se ha empezado más tarde y hemos tenido que trabajar más, el objetivo es que esté en una situación en la que los jugadores que nos pasen de juveniles puedan seguir formándose con nosotros y estén aún más cerca del primer equipo, no que sea un salto de diferencia de 5 o 6 categorías.
Entonces yo lo tomo como responsabilidad y yo creo que se refleja lo que yo quiero en los jugadores y por eso yo creo que de momento la temporada está saliendo tan redonda. Y eso que dices tú, el hecho de que tú estás ahora como entrenador, quería saber qué es lo que ha cambiado con respecto a ese Sala 10 del año pasado, porque el año pasado veíamos un Sala 10 que hasta final de temporada al final estaba hecho para ascender, se lo jugó todo con el Burgo y justo cuando pinchó estaba ahí dudoso y llegó compañía y le adelantó en las últimas jornadas y al final pues fue un batacazo gordo para el Sala 10, porque al final estabais hechos para eso. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que ha cambiado en la mentalidad o en el equipo para poder estar como estáis ahora? Estos nuevos fichajes que hemos tenido esta temporada, ¿no? Lo bueno que hemos tenido con ellos es que son chavales que están acostumbrados a ganar. Entonces, el problema del año pasado se podría llegar a decir que quizás no estaban no acostumbrados, sino que no se esperaban ese tan buen resultado que estuvieron teniendo prácticamente hasta marzo o así. Entonces fue una pena, empezamos ahí a encadenar una racha mala y demás, y por suerte hasta ahora, pues bueno, lo que digo, ¿no? Pues 4 de los jugadores son subcampeones, Óscar Arón, Nacho Guillén fueron top 4 de España en su año de juvenil. Entonces es en general una plantilla que ha sido referente a nivel de España y evidentemente a nivel de Aragón. Hablando de esa responsabilidad de tener que ascender al equipo sí o sí, porque como bien decimos, es la salida directa, ¿no? Para todos esos jugadores de División de Honor Juvenil que hasta ahora está asumiendo el primer equipo, pues porque tienen un nivel extraordinario y de hecho lo están demostrando en segunda división. Pero ya la temporada pasada que teníamos a Retamar y nos decía, no, es que necesitamos esta estructura para que el jugador evolucione y no, sobre todo, no haya otros equipos que puedan servir de canto de sirena, ¿no? Pues para llevársenoslos, ¿no? ¿Hasta ahora estáis consiguiendo retener talento o no, Javi? Pues es, a fin de cuentas, el objetivo que tenemos con este filial, ¿no? Creo que ya estos últimos años y ya con lo que pueda llegar a venir en los próximos y demás, parece que cada vez la estructura va estando más consolidada de cara, pues eso, a que la base sea buena y la transición de base a profesionalidad sea mejor todavía. Entonces, pues bueno, lo que reitero, el objetivo de este año es el ascenso y el año que viene a competir igualmente. Y bueno, ya no hablando de presión porque al final vais arriba, pero esos partidos que lleváis ya 8 de 8, ¿crees que el equipo va a ser capaz de mantener esa imbatibilidad de aquí hasta final de temporada, que sabemos que es muy complicado? Y si crees que no, ¿qué equipos crees que pueden poneros en aprietos? Porque sí que es verdad que hemos visto partidos, pues yo que sé, que habéis jugado, por ejemplo, contra Gurrea, que viendo el marcador estuvo igualado, o algún otro equipo. A día de hoy, ¿cómo veis esa racha que lleváis? Sí, viendo más o menos los partidos que hemos jugado y lo que nos puede llegar a los que nos queda de calendario, yo creo que Pastriz, ¿no? Desde el inicio de liga estaba ahí con una situación parecida con nosotros, que tienen plantilla para intentar lograr el ascenso. Aún nos queda Pastriz, por suerte en esta primera vuelta jugamos en casa primero. Y luego del resto nos falta también Palomeque. De Palomeque de momento no tengo muchas referencias, pero yo creo que el que más peligro me podría llegar a dar es Jaca cuando juegas de visitante. Por suerte, en la primera vuelta hemos jugado de locales y quedamos 2-0. Un partido que al final, si te complica, puede ser que no vayas metiendo gol y llevas todo el partido 1-0, que de repente con un gol tonto te empatan y ya te pones un poco más nervioso. Pero yo creo que allí va a ser un partido muy complicado en general. Y en cuanto al resto, pues bueno, Gurrea allí, si consiguen llenar el ambiente como fue en nuestro partido, creo que también puede ser muy complicado. Viendo los datos de tu equipo, solo han conseguido o le han conseguido encajar 17 goles. Eso demuestra que construís desde la defensa. Eso demuestra competitividad. A fin de cuentas, la mayor diferencia que he notado yo de los 5 años que llevo de entrenador y la diferencia de base a senior es que los jugadores compiten más.
Entonces, lo que digo, se han conseguido adecuar bien a la categoría. Entonces, se están compitiendo en los momentos importantes, ya sea en defensa en alta, en defensa en media, etcétera. Entonces, competir únicamente, diría. Y yo para terminar, quería que me comentaras un poco lo que es para vosotros el Division Honor juvenil como apoyo, porque por ejemplo la temporada pasada, sobre todo en los partidos complicados con el Burgo, pues se veía a Miguel, a David, también apoyaba al equipo, se veía a Pedro Altava también, y en este caso sé que también este año habéis contado con gente del juvenil como Acero, etcétera. Entonces quería saber cómo tenéis ese apoyo del juvenil, cómo lo ves. Es muy importante. Lo primero, el tema de portería. A fin de cuentas, nosotros en plantilla únicamente tenemos a Héctor. Entonces, todos los partidos estamos subiendo a uno de los 3 porteros, que a fin de cuentas tienen 3 porteros en juvenil. Y luego, en cuanto al resto, ya no solo nos viene bien a nosotros, sino que nos viene bien a ellos. Porque es casi para casi todos, menos para Miquel, Jorge, Izan y Dani. Para todos son de primer año de juvenil. Entonces, tanto los entrenos que hacen con ellos como los entrenos que hacen con nosotros, como los partidos que juegan con ambos, a ellos les viene bien. Entonces, para nosotros nos viene perfecto. Para algún día que tenemos algún tipo de baja más, pues tema lesiones o tema de que alguno tiene que trabajar, etcétera, nosotros estamos encantados y la progresión que están haciendo, la verdad que en estos 4 meses que llevan, está siendo brutal. Pues Javi Palos, un placer tenerte aquí en 40x20, que te llamaremos más porque estamos seguros de que la dinámica del equipo pues todo hace pensar que el año que viene estaréis en tercera división y le daréis vidilla, ¿no?, a una tercera división que estamos viendo con mucho jugador de categoría muy superior y una tercera división apasionante. O sea que le tenéis que poner color. Un abrazo. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, Alex, que nos vamos. Un abrazo. ¡Hala! Don Rafa Beltrán, cortica ya al pie. Cortita al pie como Julián Álvarez, sin ningún problema. Nada, solamente partidos amistosos de la selección sub-14, que se enfrentaba a su tercer partido amistoso frente a Figueruelas, que ya por 1-2. En la selección sub-16 disputaba su segundo partido amistoso frente a la Almozara, también empataba a 2. Y ya comentar solamente las fechas del Torneo de Reyes que se van a disputar entre el día 26 de diciembre y el 4 de enero. Eso me gusta a mí. Eso me gusta a mí. Eso es. Pues el Torneo de Reyes del día 26 de diciembre al 4 de enero, con cuartos, semifinales y final por categoría. Y bueno, que se van a disputar el Iniciación y el Benjamín. Se disputará en el pabellón de Pinseque. El Alevín y el Infantil se disputarán en La Joyosa. El cadete y el juvenil masculino, todos los que he dicho hasta ahora, se va a disputar en Figueruelas, y todas las categorías femeninas se van a disputar en Montalbarba, con lo cual va a ser un éxito tanto organizativo como de actividad para los niños en estas Navidades, y os esperamos a todos en el Torneo de Reyes y nada, te esperamos también a ti, Francho. Si mis quehaceres en la tele me lo permiten, allí estaremos, nos acercaremos. Perfecto. Por cierto, muy bien. Bien la federación por repartir entre diferentes localidades aragonesas, porque al final hay que esparcir, ¿no? Hay que mandar el fútbol sala a todas partes de Aragón. Exacto, y darle también a Montalbarba todo la femenino para darle, yo creo que un impulso al femenino, dándole solamente una instalación con un pabellón ahí para que se disputen todas las categorías, que la gente podamos ver el femenino también en exclusiva, no solamente mezclado con categorías masculinas. Yo creo que eso va a estar muy bien y yo creo que es una iniciativa bastante positiva. Un abrazo, Rafa. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues hora y 3/4 de programa. Yo creo que más por menos no se puede dar, ¿eh? Lo hemos dado absolutamente todo. Esperamos que hayáis disfrutado, como disfrutamos semana a semana, llevando toda la información tanto del fútbol aragonés como del futsal aragonés aquí en la Grada FM en 40x20. Lo dicho, que nos vemos y nos oímos la semana que viene. Sed buenos. Adiós.